Muchas gracias, señor presidente. Señor Domínguez, le diría un montón de cosas, pero solamente tengo 7 minutos. Pero no querría empezar sin decirle gracias. Gracias por tanta decencia, por tanta dignidad y por tanta valentía en los últimos 5 años. Ojalá, en palacios como este hubiera solamente la mitad de esa dignidad, de esa decencia y de esa valentía que ustedes han demostrado. Representan lo mejor de este país. Por favor, hágalo extensible al resto de sus compañeros. Primera pregunta. ¿Qué les diría a José Blanco, Rafael Catalá y Ana Pastor si los tuviera aquí delante? Tiene mi palabra de que lo que diga aquí y ahora yo se lo trasladaré si tienen a bien PP, PSOE y Ciudadanos no bloquear su presencia en esta comisión. Bueno, pues yo al señor Blanco le diría lo que ya le dije en Bruselas en presencia de padres que habían perdido a sus hijos. Y es decir, yo no considero, evidentemente, nadie no puede ser culpables de un homicidio imprudente. Los ministros están en otras cosas, no están en el terreno. Pero se nos vendió una seguridad que no existía y lo pone en las notas de prensa. Todo lo que he dicho aquí no lo decimos nosotros, lo dice la Unión Europea, lo dicen los autos y lo dicen las notas de prensa. Y lo que le dije al ministro, o usted nos mintió, o le mintieron a usted, el presidente de Renfe, o Adif, o el de los técnicos. Pero alguien ha mentido y alguien tiene que depurar esa responsabilidad. Y no se ha depurado y nadie ha dimitido. Es lo que le dije. Pero alguien nos ha engañado. Y Ana Pastor, lo que le he dicho muchas veces, yo llego a entender, porque llegamos a tener incluso empatía, pese a lo que nos hemos pasado, y entiendo que se quieran proteger los intereses de la alta velocidad, que sería lo que estarían pensando, por intentar tener empatía al otro lado. Y no pasa nada. Hay ejemplos de empresas, la General Motors, que se pide perdón, se depuran responsabilidades, pero aquí se optó por el camino más fácil y lo que se hizo fue ocultar la verdad y engañarnos y no asumir la responsabilidad. Eso no quiere decir que se sea culpable, evidentemente, 80 muertos, pero hay una cosa que es la responsabilidad política. Y a esta gente que le llegó el correo habría que cesarlos. Al director de seguridad que está imputado habría que haberlo cesado. Y aquí se ha mentido, se nos ha engañado, no se ha colaborado con la justicia y nadie ha dimitido. Esa es la responsabilidad política, que hay que diferenciarla muy claramente de la responsabilidad penal. Y eso es lo que les diría, que asuman su responsabilidad. Pero en vez de asumirla, a Ana Pastor la tenemos con el tercer cargo del Estado de presidenta y a José Blanco le tenemos de eurodiputado. Y de secretario de Estado, el señor Catalá, nada menos que ministro de Justicia pasó. De secretario de Estado a ministro de Justicia. Tiene mi palabra de que se lo diré, si vienen, si nadie lo bloquea. ¿Por qué cree que murieron 81 personas aquel día? Bueno, yo creo que cualquiera que sepa un poco, los accidentes son una cadena de errores, no uno ni dos. Mire las 4 decisiones que yo aportaba ahí, pues entre las prisas, las presiones, también los técnicos, porque evidentemente los políticos o los ministros presionarán, pero aquí hay una responsabilidad de los técnicos, que se dejen presionar, porque aquí lo que habría que cambiar es, como en otros estados se hace, es que cuando los técnicos esté todo operativo, señalen al señor o a la señora ministra cuándo puede inaugurar un tren y una línea. Pero aquí se hace al revés, aquí se presiona y se sabe hasta la fecha. Y hemos tenido que nosotros sacar documentación que nos ha entregado personal de Renfe Adif y meter en el juzgado cómo 3 meses antes del accidente, en las actas, se estaba valorando si hacer el análisis de riesgo o no que tenía que hacer la empresa Ineco. Y no se hizo. O sea, se incumplió la normativa. La pregunta que yo lanzo aquí es cómo Fomento autorizó la puesta en servicio de una línea si no estaba el correspondiente informe del ISA, que es el organismo independiente que tiene que hacer una evaluación de riesgos. Y no está, ya lo han dicho en sede judicial y ha salido en todos los periódicos. Esa es la gran pregunta, ¿no? La tercera, señor Domínguez. ¿Por qué cree que PP y PSOE han bloqueado esta comisión de investigación en los últimos 5 años? ¿Y por qué cree que, sorprendentemente y seguramente de forma casual, cargos que ocupaban responsabilidades durante el accidente, de repente ocupan cargos aún mayores a posteriori? Y pongo el ejemplo de Rafael Catalá. Yo creo que precisamente por esos intereses que había, y lo han dicho ellos, no nosotros, había unos intereses comerciales, había unos contratos en Brasil e incluso en Polonia, y si tienes un accidente de alta velocidad no puedes concursar. Si lo has tenido los últimos 5 o 10 años, depende del pliego. Y entonces optaron por ese camino. Y claro, todos los que forman parte de ese pastel pues tienen que estar protegidos para que nadie se salga del redil y diga otra cosa. ¿Cree que es un pacto simplemente para no saber la verdad? Por supuesto que hubo un pacto. Cuarta pregunta. Tras estos 5 años,
¿Cree usted, señor Domínguez, en la justicia? Y le leo, le voy a leer un extracto de lo que dice un juez instructor de Galicia en torno a este caso. Los cargos de Adif imputados son partícipes en delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave. Unos cargos que, como usted sabe y casi todo el mundo en esta comisión, fueron exonerados por la Audiencia Provincial. ¿Cree que tiene que ver algo igual, que el secretario de Estado de Fomento, en ese momento Rafael Catalá, fuera, en el momento de esta sentencia, ministro de Justicia? A ver, nosotros queremos creer en la separación de poderes, pero la realidad es que la Fiscalía, que sí que tiene un orden jerárquico, el fiscal, y este Rogelio, que perdió a su hijo, cuando nos reunimos con él en el 2014, le hablábamos de esta normativa de evaluación y control de riesgos que lo denunciamos. El fiscal solo nos hablaba de más dinero, de un 40% más de las indemnizaciones. Y Rogelio, que perdió a su hijo David, le cogió del hombro al fiscal y le dijo: ¿cuánto vale la vida de mi hijo? O el tema de los peritos judiciales. Yo creo que los jueces hay una independencia, pero al final, que eso es lo que hay que cambiar, el Estado alarga el brazo. ¿Ustedes creían que les pagaban para que se callaran? Por supuesto. ¿Quién? Pues el fiscal, y para que nosotros estuviéramos callados, porque las atenciones, si necesitábamos algo, me acuerdo que Rogelio y otras personas, arreglar algún papel, todo eso no había ningún problema en Fomento, eso lo puedo decir aquí. Todo lo que fuera tema de dinero o de unas muletas o arreglar los papeles del piso de su hijo, todo eso se ponía a disposición. Perdone, ¿puede especificar esto de los papeles de su piso? Sí, pues que si había un problema, porque al final hay un fallecimiento, hay un piso, las cosas son complicadas, hay gestiones burocráticas. ¿Le prometían? No prometían, simplemente en eso la disposición que había, que me parece lógica, del Ministerio de Fomento y la ministra Ana Pastor, era a facilitarnos la vida a las víctimas y familiares, lo cual agradecemos y me parece bien, pero solo en ese camino. Cualquier camino que llevara a destapar la verdad, ese camino ya no gustaba. Me queda poco, señor presidente, pero veo que está en rojo. Le pido generosidad porque esta gente lleva 5 años esperando. 30 segundos. Tardaré un poco más. Quinta pregunta. ¿Por qué un informe de investigación, de supuesta investigación del Ministerio de Fomento repleto de insignes expertos dictamina o la conclusión a la que llega es que la causa del accidente es el exceso de velocidad, cuando cualquiera, incluido yo, que tengo muy pocas entendederas, lo lee un poco por encima y llega a la conclusión de que eso es mentira? ¿Por qué cree que hay un informe del Ministerio de Fomento que dice esto? Bueno, porque los técnicos, ya se lo dijimos a la ministra, porque han trabajado en Renfe, porque ellos mismos, o sea, aquí, de verdad, la chapuza es tan grande que en la página 21 del informe, lo pueden comprobar, dicen el equipo investigador, creo que es la 21, lo digo de memoria, lo forman el director de seguridad de Renfe, el director de seguridad de Adif y la empresa Ineco. Es decir, lo forma el que pide que se desconecte el sistema de seguridad y el que lo desconecta, y la empresa que no hace la evaluación de riesgos. Esto es una tomadura de pelo, de un calado, con 80 muertos y 140 heridos, que no tiene sentido. Y yo desde aquí pido a la CIAF su disolución, porque yo estoy pagando mis impuestos y todos ustedes para una CIAF que es un auténtico engaño. Y es más, los mayores expertos no se dan cuenta que el informe de evaluación de riesgos obligatorio por la normativa, por el reglamento 352 y por la RAMS, la 50-126, no está hecho en el lugar del accidente. ¿Qué expertos son esos? Esos no son expertos. Esos son gente que no muerde la mano que le da de comer. Lo siento, pero es así. Casualidades. Penúltima pregunta, señor presidente. Pero ha superado de largo su tiempo. Esta gente lleva 5 años esperando esta comisión de investigación. Sí, pero ¿Me va a cortar? 50 comparecencias. Sí, pero ¿me va a cortar? Le pregunto. Sí. ¿Sí? ¿Usted ha superado los me quedan 2 preguntas, señor presidente. ¿Me deja hacerlas o me corta? No, le corto. ¿Ah, sí? Sí. Una es de Niño Feijóo y la otra es de las conclusiones. ¿Me va a cortar? ¿Ah, sí? Ahora más. Llevan 5 años esperando. ¿Me va a cortar? Sí. ¿Ah, sí? Tiene la palabra ¿Ah, sí? por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos el señor Navarro. Muchas gracias, señor Domínguez. Yo creo que el objeto... Buenos días, señora Liras. Un poco lo que le he comentado a su compañero, el señor Domínguez. Gracias. Gracias por tanta dignidad, tanta decencia y tanta valentía en los últimos 5 años. Ojalá en palacios o en congresos como este hubiera solamente la mitad
de la que ustedes han tenido representan lo mejor de este país. También denunciar que a su marido lo han intentado postergar a la última fila de la comisión por orden de la mesa, no sé exactamente por qué ni a qué atiende, pero me parece una absoluta vergüenza y quiero que quede en acta. Señora Liras, ¿qué les diría a José Blanco, Ana Pastor y Rafael Catalá si lo estuviera aquí delante? Tiene mi palabra de que se lo intentaré trasladar y me han dicho que en la última comparecencia del señor Domínguez, el representante del PSOE, se ha comprometido a no bloquear su presencia, así que yo lo celebro y estoy convencido que lo cumplirá y que estas tres personas comparecerán seguro en esta comisión. Así que, ¿qué tiene que decirles? Yo les diría, ¿cómo se sentirían ustedes o cómo reaccionarían si perdieran un hijo y con la evidencia clara de que se hubiera podido evitar? ¿Qué valen para ustedes la vida de las personas? ¿Valen más los intereses de un ahorro de dinero, unos intereses electoralistas, cualquier otro tipo de interés que la vida de las personas? Eso les diría. Traten de atendernos, traten de recuperar el tiempo perdido, resarcirnos a nosotros y a la sociedad entera y traten de que esto jamás vuelva a suceder por cualquier tipo de interés que no sea primero el humano y luego los negocios. Después de 5 años, ¿por qué cree que murieron 81 personas en aquella curva? Pues porque no se puso el cuidado que se debe de poner cuando tienes en tus manos, y son empresas públicas, la vida de muchas personas, de miles de personas que han pasado por ese tren a lo largo desde su inauguración hasta que sucedió. ¿Por qué cree que durante 5 años PP y PSOE han bloqueado esta comisión de investigación? Pues por lo que he dicho en mi conclusión, para tapar las irresponsabilidades de sus compañeros de partido que pudieran estar involucrados en ello. Disculpe, verá que voy rápido, pero es que el presidente no tiene piedad y me cortará. ¿Por qué cree que un proyecto de 15 años, de la llegada, en definitiva, de la alta velocidad a Galicia, se modifica en 8 meses, justo antes de que el ministro Blanco y, por extensión, el PSOE salgan del Gobierno? Pues a mí lo único que se me ocurre pensar, y lo dice muy bien una persona en el documental, para quien no lo haya visto, es que pues quería que quedase que él había inaugurado la alta velocidad en Galicia. Sin Eso más. Queda para sus para la vergüenza posteriores, vergüenza de la política. Sí, para la vergüenza. No, entiendo que igual que Aznar no llegó sé si, a la no de sospecharía Valladolid, que iba a pasar esto, quiero suponer que no podría sospechar que iba a pasar esto, o incluso no alcanzaba a ver las consecuencias, la persona que lo inauguró, las consecuencias que iba a traer esto, ¿no? Eso no lo puedo pensar, por supuesto, pero lo que está claro es que lo único que se me ocurre pensar es el interés de quedar, pues... colocar un tren hecho de retales igual lo demuestra. ¿Qué sintió cuando el secretario de Fomento de la época y a posteriori, ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo aquello de que el tren o el viaje no formaba parte de la alta velocidad y que decirlo era casi ser antiespañol? Sí. Afortunadamente, cuando lo dijo, no lo oí porque en ese momento ni ponía noticias, más que nada porque ni nada. El vuelo público. Lo oí posteriormente, y he visto vídeos y he oído. Me parece tremendo, me parece de una falta de sensibilidad. Es que no habló de las víctimas, es que no dijo nada de las víctimas, solamente le interesaba eso en ese momento, los intereses de la alta velocidad. Le voy a hacer una pregunta. Es una patada a cualquier sensibilidad, no a los que hemos perdido tanto, a cualquier sensibilidad. Le voy a hacer una pregunta que el presidente antes no me ha dejado hacer porque me ha cortado en la anterior comparecencia. La aprovecho y se la hago a usted. Núñez Feijóo
el presidente de la Xunta, mientras negaba comisiones de investigación en el Parlamento gallego, pues montó un acto de entrega de medallas con el mal gusto, con el miserable mal gusto de hacerlo justo el día del primer aniversario del accidente. Y ustedes fueron, pero no para entrar, sino para pedir explicaciones, porque no querían medallas, sino que querían la verdad. Y Núñez Feijóo y, en definitiva, el PP les recibió con policía y con antidisturbios y no les dejó entrar. Le pregunto, señora Leira, ¿qué sentido tiene hacer un homenaje a las víctimas sin víctimas? Se le había escrito previamente, se le escribió por alguna víctima pidiéndole que, por favor, es que adelantó un día la entrega de las medallas, el día del aniversario, siempre se dan el día 25 y la adelantó. Y se le pidió, por favor, que ese era un acto nuestro, era un acto de primer aniversario y que no las diera, y no hizo caso. Y cuando se subió allí, lo único que se quería era explicar por qué las víctimas no queríamos recibir medallas, porque además, ¿qué medallas nos van a dar? ¿Por qué nos van a dar medallas a nosotros? Por haber perdido a los nuestros. Entonces, es que él tenía lágrimas en los ojos. Yo he visto el vídeo. Sí, parece de una hipocresía. Sí, de hecho, sí. Ganaría el Oscar, sí, o el Goya. Increíble. La última pregunta antes de que me corte el presidente. Tras 5 años, diría que ustedes, por parte de las autoridades conformadas por el PP y por el PSOE, que ahora le harán preguntas de forma muy contenida, ¿les han tratado como víctimas o como a delincuentes? Pues yo no quiero utilizar la palabra delincuente, pero yo me he sentido fatal en cada reunión, en cada concentración. Diré, en mayo vino nuestro presidente a ver a Ana Pastor y 8 personas le esperábamos fuera. Estaba lloviendo, no nos concedieron ni una sala, nos tuvimos que quedar en la calle y teníamos a 2 policías secretas enfrente, vigilándonos a los 8. Para mí eso ha sido terrible, terrible. Le agradezco, muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián. Ya ve que no es difícil, con un poco de esfuerzo. A continuación daríamos... Esfuerzo por parte de todos, señor presidente. De todos. Me parece bastante miserable cortar a la gente después de 5 años. Siempre de todos, siempre por parte de todos. Como por ejemplo ahora. Vigile sus expresiones. Le digo lo mismo. Si me quiere echar, écheme. Le digo que vigile sus expresiones. Le digo lo mismo. Si me quiere echar, écheme. Y deje de temblar, por favor, que preside una comisión muy importante. Mire, haría a usted perder los nervios a un santo. O sea que encima no... ¿Le parece a usted normal cortar a la gente después de 5 minutos? Señor Rufián, no está en uso de la palabra. No, ya. Por el... Señora Díaz, buenas tardes. Buenas tardes. Le repito lo mismo que le he repetido a sus antecesores. Gracias por tanta valentía, tanta dignidad y tanta decencia. Ojalá por aquí viéramos la mitad de todo eso. Le pido que lo haga extensible al resto de sus compañeros. La primera pregunta también es la misma que le he hecho a sus antecesores. Si aquí estuviera José Blanco, Ana Pastor o Rafael Catalá, ¿qué les diría? Y tiene mi palabra que lo que tenga bien decirles yo se lo trasladaré. Solo les diría que se dieran la vuelta y que tuvieran ellos su hijo donde yo tengo al mío. A ver qué harían ellos. Segunda pregunta. ¿Por qué cree que murieron 81 personas aquel día? Por negligencias. ¿Un cúmulo de negligencias políticas, técnicas? Porque no se puede dejar en manos de una persona la vida de 200 personas. No en manos en sí, sino que no haya medios, que si tanto se publicita el tren de alta velocidad, que eso iba a ir fenomenal, a una persona, como en el caso del maquinista, tuvo un despiste. Tú nunca puedes jugar con un despiste humano y jugar la vida de 200 personas. No se puede permitir eso en la época que estamos. ¿Por qué cree que el PP y el PSOE han bloqueado lo que aquí hoy estamos haciendo durante 5 años? Porque no quieren asumir sus responsabilidades, que en su momento la tuvo cada cual.
Unos por una parte, otros por otra. Gravísimo. Sí. Yo soy como usted y la verdad es que no tengo ni pajolera idea de temas técnicos. Yo no tengo ni idea de cómo va un tren. Y asiente un miembro de la mesa, entiendo que porque cree que es casi invalida el resto de mi intervención, pero es que lo que sí que deseo un poquito es de decencia. Y me parece absolutamente indecente, no sé qué opina usted, que se desactive un sistema de seguridad llamado RTMS justo antes de llegar a Santiago y que se ponga 2 furgones llamados Z generadores con un peso absolutamente fuera de lugar y que igual hizo que el tren, y me dirijo al señor que ha dicho, se ha reído y ha dicho que no con la cabeza, igual hizo que el tren volcara. No tengo ni idea de quién es, pero me parece bastante con una falta de respeto que se ría y que niegue con la cabeza y que ahora esté mirando a su compañera. ¿A usted qué le parece? A mí me parece que hay que... Lo primero que antes me imagino que habrá que documentar. Entiendo que es un representante del Partido Popular, ¿no? Pero es un representante del Partido Popular por saberlo, ¿eh? ¿Sí? Por favor, señor Rufián, céntrese en la intervención. Y él también. Por favor. Si él se centra, yo me centro. Pero por favor que se abstenga de hacer gestos cuando yo esté hablando. Y reírse como ahora, por ejemplo, otra vez. ¿Se lo puede decir, presidente, por favor? No he detectado estos gestos, Ya, probablemente lógico. porque Ya. estaba de lado. Sí, no esperaba menos. Señora Díaz, ¿qué opina? Bueno, pues de A acuerdo. mí me parece continuemos. que desconectar el sistema de frenado de un tren de alta velocidad, a mi corto entender, porque se producen retrasos, porque hay que devolver los billetes, está jugando con la vida de muchas personas. Y lo primero que hay que tener es la seguridad. Eso a mi corto entender. Y la seguridad de mi hijo iba ahí. ¿Qué cree que tienen en común el accidente del metro de Valencia, el JAC 42 y la tragedia del Albia? Que no hay transparencia. ¿Por qué? Porque hay ocultaciones en todo. Hay publicidad engañosa, se han ocultado informes, se han bloqueado el que lleguen los informes y los peritajes no son independientes. Es que es un acúmulo de cosas. Hay un acúmulo de cosas, todo se va frenando y la justicia no va para adelante. Llevamos 5 años para conseguir esto. Y seguramente gente diciendo que no y riéndose en mesas tan importantes como esta. ¿Cree que desde las autoridades no se ha querido que las víctimas se organizaran? No nos han dejado. ¿Por qué? Hemos tenido que ir a Europa para que nos dejaran expresarnos. No sé, ¿tendrán algo que ocultar? ¿Se sintió bien tratada por Renfe? No. Mañana aquí comparece Carmen Jiménez, directora de atención a las víctimas de Renfe. ¿Quiere que le diga algo? No, ya no procede. Hay una pregunta que le estoy haciendo también a todos los comparecientes, a sus compañeros. Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta, como usted bien sabe, de una manera bastante miserable, hizo coincidir el primer aniversario del accidente con una especie de entrega de medallas. Algunos de ustedes no fueron, se quedaron fuera y él les recibió, a la par, que negaba comisiones de investigación en su Parlamento, él les recibió con policía y con antidisturbios. ¿Qué sentido tiene hacer un homenaje a las víctimas sin víctimas? Es que mi hijo no tenía que llevar ninguna medalla por ir en ese tren. No tenía que recibir ninguna medalla. Cuando se entera de que ese tren, en el argot ferroviario, le llamaban Frankenstein, ¿usted qué opina? Pues que es una chapuza, que era un talgo Y da lugar a modificado. pocas risas, ¿no? Es una chapuza y como muchas chapuzas que hay. Y repito, muchísimas gracias por la lección de dignidad, decencia y valentía que están dando hoy aquí. Muchas gracias. Buenas tardes, señora Moreno. La verdad es que mi trabajo es intentarlo. A ver si me dice algo, lo que quiera. Si es simplemente un monosílabo, a mí ya me vale. Le agradezco su presencia hoy aquí. Una puntualización en torno, usted no estaba, pero una puntualización en torno a la intervención de representante del Partido Popular antes. Una puntualización. Yo no he llamado miserable a Núñez Feijóo, he dicho que era miserable. Repito, es miserable, me parece miserable hacer coincidir
no tiene nada que ver con su persona, aunque entiendo que es el responsable, hacer coincidir, repito, me parece miserable hacer coincidir el primer aniversario del accidente con la entrega de medallas, sobre todo cuando esperas a las víctimas con antidisturbios. A mí eso me enseñaron que era miserable, pero sí que es cierto que yo estudié en colegios públicos. La primera pregunta. Señora Moreno, usted ha dicho que no forma parte de ninguna comisión, de ninguna Tengo asociación de víctimas, algo muy respetable, y también ha dicho que no aglutinan el sentir o a la mayoría de las víctimas. Pero yo tengo entendido, igual me equivoco, que aglutina al 99% de las víctimas. ¿Por qué dice esto? Porque yo no me considero representada y ya lo digo aquí, todo lo que digo, lo que sé, y lo digo aquí. O sea, no me encuentro representada por las asociaciones. Porque yo no veo que haya que crear una asociación pues para ir a Bruselas, para andar por ahí. O sea, yo creo que no. Yo creo que tenemos que dejar libremente trabajar a la justicia. Porque cuanto más movimientos tengamos, la justicia más la complicamos y tardamos más. O sea, yo quiero olvidarme de este tema, porque para mí es una pesadilla. Usted ha comentado, ha manifestado alguna vez que todo esto le parece un accidente, sin más, como tantos otros, Sí. que han sucedido. Se lo pregunto de verdad con todo respeto del que soy capaz. Si simplemente es un accidente, si simplemente es en este caso, entiendo, un despiste, un error humano, ¿por qué no ha habido una comisión de investigación antes? ¿Por qué? ¿Por qué no ha habido una comisión de investigación antes? Es que yo creo que no la han pedido, yo creo, porque además es que no viene a cuento. Porque yo, por ejemplo, si pues todas las personas que vengan aquí a la comisión, vamos a empezar, que venga el técnico de las vías, nos da una explicación. Luego ustedes querremos otra explicación, que venga el que hizo los vagones. Eso me parece absurdo. Fue un accidente que pasó por un matiz, señora Moreno. Se ha pedido 5 veces una comisión de investigación y PP-PSOE lo han vetado. Es que no encuentro que con una comisión se arregle algo. Nosotros entendemos de algo. Para poder, o sea, nosotros lo que tenemos que dejar es trabajar a la justicia libremente. Y cuanto antes terminemos con este tema, mucho mejor. Hablemos, pues, de acuerdo, hablemos pues de justicia. Hubo un juez instructor de Galicia que imputó primero a 22 altos cargos de Adif. Después imputó a 11. Los 22 y los 11 fueron desimputados por la audiencia provincial. Yo, como ese tema no lo entiendo, no lo sé. Yo no sé de políticas. Y de bueno, jueces, es un juez, No lo sé. No se lo puedo decir porque no estoy dispuesta a contestar nada más. O sea, ya le digo que yo no quiero contestar. Le agradezco mucho la respuesta que me está dando, porque de hecho ha anunciado que no daría ninguna y le agradezco. ¿Cree que se ha llamado o se ha presionado en algún momento a las víctimas por parte de algún político? Yo creo que no. ¿Por qué entonces Teresa Gómez Limón, exdiputada del Partido Popular, señala y acusa al secretario de Estado de Fomento de la época y en su momento ministro de Justicia, Rafael Catalá, de llamarla para pedirle explicaciones por unas declaraciones en las cuales acusaba al Partido Popular, al Partido Socialista Obrero Español, que no saber nada de este accidente? Yo no tengo ni idea, pregúnteselo a ellas. Yo no se lo puedo contestar. ¿Considera que usted viajaba en un tren de alta velocidad, en una AVE? Sí, sí. Es el tren que iba a Galicia. Sería. ¿Y qué sintió? Yo no sentí nada. Sí, acabo. ¿Qué sintió cuando vio que Rafael Catalá dijo que aquello no era un tren de alta velocidad, que decirlo era antiespañol? Yo no me enteré de eso. No lo sé. Son portadas de diarios. No lo sé. Es que yo procuro no leer nada del accidente, porque yo lo que quiero es que pase todo este tema, porque para mí es una pesadilla. ¿Cree que todo fue culpa del maquinista? Yo no sé de quién fue la culpa. Yo no se lo puedo decir. No sé de quién fue la culpa. Para eso están los investigadores y la justicia, que es la que tiene que decir quién tuvo la culpa. Luego, quizá una comisión de investigación es necesaria. ¿Y qué solucionamos?
igual lo estamos solucionando hoy aquí. Pues no lo entiendo. Se ríen algunos, pero igual sí, más que nada porque han intentado durante 5 años que esto no se diera. No se ríen tanto. Pero es que yo creo que esto no sirve para nada. Como ya dije, no sirve para nada la comisión. Señora Moreno, de verdad, se lo digo, muchísimas gracias por sus respuestas. Señor Salvador, buenos días. Un poco lo mismo que le he dicho a sus compañeros, a sus antecesores, al resto de víctimas. Gracias. Gracias por tanta dignidad, por tanta decencia, por tanta valentía durante estos 5 años. Ojalá hubiera solamente la mitad de todo eso en sitios como este. Nos iría mucho mejor. Ustedes representan lo mejor, no solamente de este país, sino de cualquier país, y le pido que lo haga extensible al resto de sus compañeros. Señor Salvador, ¿qué les diría a José Blanco, a Rafael Catalá y a Ana Pastor si los tuviera aquí delante? Tiene mi palabra y el señor O'Donnell Lorza confirmó el otro día que no bloquearía ninguna comparecencia. Tiene mi palabra de que se lo intentaré transmitir. Yo creo que los nombres que usted ha nombrado tendrán algunas noches de insomnio también. Y yo creo que habrán pensado mucho en lo que habrían podido hacer mejor y en lo que no se hizo. Y entonces creo que eso es lo que yo le pediría, que si sienten que han actuado mal en algún momento o que no han actuado con la, pongamos entre comillas, profesionalidad necesaria. Eso es lo que yo le diría. Sabiendo lo que sabe, después de 5 años, ¿por qué cree que murieron 81 personas aquel día? Murieron porque ocurrieron una serie de cosas. Claro, un accidente, cuando ocurre un accidente, ocurre porque hay una serie de circunstancias que terminan haciendo que eso ocurra. Pues la curva esa era una curva que ya se había dicho en su momento que era peligrosa, no había señalización lateral. En aquel momento parece ser que el interventor llama por un teléfono corporativo que el maquinista tiene que coger, y todo eso hace que se produzca pues ese despiste. Si además de eso unimos que el tren era, por lo que yo sé, un tren híbrido, que después del primer vagón, o sea, de la máquina tractora, había un vagón generador y eso pesaba el doble que un vagón normal, pues al entrar en la curva y que se produce la fuerza centrífuga que hace que ese vagón descarrile. De hecho, creo que la máquina no descarrila. El que descarrila es primero ese vagón y posteriormente hace que se produzca todo lo demás. Los furgones, por eso le llamaron tren Frankenstein, porque era una especie de conjunción de retales. ¿Por qué cree que PP y PSOE han bloqueado esta comisión de investigación los últimos 5 años? Hombre, ahí hay 2 representantes políticos importantes, como son don José Blanco y doña Ana María Pastor, que en aquel momento uno es ministro de Fomento, pero en el momento del accidente es Ana Pastor, con lo cual, de alguna manera, están ellos 2 ahí en una situación que tienen que resolver o que tienen que enterarse de la situación. Entonces, pues parece que deciden que el tema judicial termine y ya después valoren ellos sus responsabilidades. Pero yo creo que porque están implicados digamos en aquel momento, los 2 ministros. Tras estos 5 años, ¿cree usted en la justicia? Y le voy a leer un auto judicial del juez instructor. Él califica primero a 22 altos cargos de Adif y después a 11, todos ellos exonerados y desimputados por la audiencia provincial,
Los califica de potenciales autores de un delito contra la seguridad colectiva y partícipes en delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave. No lo digo yo, un peligroso secesionista, sino que lo hizo un juez. ¿Qué opina de que después la Audiencia Provincial desimputara a toda esta gente? Y sobre todo, igual son imaginaciones mías, ¿tiene algo que ver que el secretario de Estado de Fomento de la época, Rafael Catalá, acabara siendo ministro de Justicia? Lo digo por lo de la separación de poderes. Yo quiero creer y creo en la justicia, pero en algunos momentos nos lo ponen un poquito difícil. Hay un informe de investigación del Ministerio de Fomento, repleto de insignes expertos, que llegó a la conclusión, después de arduas sesiones, de que todo era por culpa del maquinista, de un despiste y que ya está. Y la verdad es que para cualquiera, me incluyo, y yo soy bastante, soy bastante corto de entendederas, si haces un repaso de ese informe ves que es una absoluta vergüenza. ¿Por qué cree que el Ministerio de Fomento llega a esas conclusiones cuando cualquiera que se informe un poquito sobre el tema ve que no solamente es culpa del maquinista, si es que tiene alguna culpa? Bueno, yo creo porque en aquel momento se hace responsable y se responsabiliza a esta única persona y se enfocan todas las culpabilidades en esta persona. Porque el conductor, se da a la opinión pública, se da la imagen de que conducía a una velocidad excesiva. ¿Por qué cree que en 5 años no ha habido una denuncia explícita y clara por parte de colectivos, de técnicos, de maquinistas, en definitiva de trabajadores de Renfe y Adif, cuando sí, y nos consta a todos, ha habido denuncias privadas, gente que te dice estoy con vosotros, pero no pienso decir absolutamente nada? ¿Por qué cree que pasa esto? Lo desconozco, señoría, lo desconozco. Y ya para acabar, ¿qué le pareció que Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta, le recibiera con antidisturbios el día que miserablemente hizo coincidir el primer aniversario? No digo que Núñez Feijóo sea miserable, lo digo porque luego el representante del PP me dice que le digo eso. No, digo que es bastante miserable la acción, repito, la acción de hacer coincidir el primer aniversario del accidente con una entrega de medallas cuando después recibes a las víctimas que no quieren entrar con antidisturbios. ¿Qué sentido tiene hacer un homenaje a las víctimas sin víctimas? Más allá de él salir casi llorando en un vídeo. No parece una decisión acertada. Le agradezco, muchas gracias. Señora Jiménez, muchas gracias por venir. Un par de comentarios por alusiones. El primero para el representante del PSOE, para el señor Elorza. Yo digo 81 víctimas, no por una manía, sino porque hubo una mujer embarazada que murió. Entonces, las víctimas consideran que hubo 81 víctimas. Y si usted se siente mejor, si yo digo a partir de ahora que en lugar de 5 años bloqueando esta comisión de investigación, la han bloqueado 4 años, le doy ese gusto y diré que 4 años. Me parece una absoluta vergüenza, igualmente. Y un comentario para el representante del PP. Yo no me meto con que Núñez Feijóo llorara ese día, que haga lo que quiera. Me meto con que llorara ese día a la par que bloqueaba una comisión de investigación en su Parlamento. Me parece que es bastante claro. Disculpe, señora Jiménez, pero tenía que hacerlo. Primera pregunta, ¿por qué cree que hay víctimas descontentas? Hemos tenido una víctima hace un rato que está encantado con su gestión, pero también tuvimos ayer víctimas que se quejaron. ¿Por qué cree que esto pasa? Pues la verdad, señoría, me sorprende bastante porque además 3 de las personas que estuvieron ayer he mantenido el contacto permanente con ellas.
personal en uno de los casos, que es la representante de APAFAS en este caso, sí he hablado con un familiar y con ella personalmente, igual ella no lo recuerda. Con su asociación, además, nos hemos reunido varias veces con el presidente de Renfe y también con la ministra, incluso con el abogado de APAFAS, y además he estado en contacto permanente con el abogado de APAFAS para gestionar y ayudarles en los trámites del juzgado y en lo que han menester. Entonces, yo no voy a entrar en polémica. Yo he realizado mi función y si estoy descontenta, pues lo siento mucho, porque al final el dolor de las víctimas, pues yo no me voy a entrar ahí. No puedo decir nada más. Hablando con ellas, la gran mayoría se quejan de que hubo cierta o muchísimas dificultades a la hora de, o en torno a las peticiones, de ponerles en contacto, en definitiva de asociarse por parte de Renfe, que al final era la que tenía la información por razones obvias, ¿no? Bueno, a ver, como usted sabe, hasta que conseguimos el listado nos fue difícil. Los billetes, como saben, no son nominativos. También tenemos que tener en cuenta el dolor de la gente que incluso pues, no precisaba ayuda de Renfe, porque en esos momentos pues, era la persona que era muy difícil entrar con ellos e intentar ayudarles, porque al final pues, el accidente fue donde fue y la empresa era la que era. Entonces, nosotros tampoco podemos proporcionar a nadie un teléfono a una persona en la que debemos que estar muy afectada y no sabemos si es bueno o malo, y además, como usted sabe, hay una ley de protección de datos que no podemos incumplir. Yo les he brindado a todos mi teléfono, mi apoyo, y ellos durante estos 5 años me han tenido a mí. Entonces, yo lo que no puedo es dar teléfonos de nadie y menos en un dolor que ha sido tremendo. Tremendo. Le pido disculpas de antemano por esta pregunta, porque seguramente no forma parte de su competencia, pero no sé exactamente lo que contestarán el resto de representantes de Renfe, si es que vienen a esta comisión, y se la tengo que hacer. ¿Por qué Renfe solicita el 23 de junio del año 2012 a Adif la desactivación del RTMS? ¿Y por qué Adif, sobre todo, ese mismo día, a la noche, lo autoriza? ¿Cree que en un día da tiempo a hacer los informes de seguridad pertinentes para calibrar una decisión tan importante? Pues, señoría, perdone, pero no le puedo contestar esa pregunta. Como verá, yo estoy aquí en calidad de apoyo de las víctimas. Desconozco. ¿Renfe ha recibido presiones políticas en algún momento? En mi función, no. ¿Usted cree que el llamado Alvia 730, también llamado en el argot ferroviario tren Frankenstein, hecho de piezas, de retales, como se ha comentado en algún momento en esta comisión, era un tren de alta velocidad? Yo no soy ingeniero. Yo trabajo en esta empresa y no me puedo contestar eso. Pero sabe leer. Sí, sé leer. Y esto es lo que había en la línea. Y de hecho el secretario de Estado de Fomento de la época dijo que no y que era antiespañol. Decir que esto era un tren de alta velocidad. ¿Qué opina? No puedo opinar, porque en mi función no es esta, y esto de mis funciones como directora, de verdad. Yo vengo aquí a ayudar, ha sido mi labor ayudar a las víctimas, que para nosotros ha sido muy doloroso, para toda la empresa se ha resentido en ese sentido. Y yo no puedo hablar de temas técnicos porque los desconozco. Pero siendo obvio, yo creo que podemos llegar a esa conclusión todos de que era un tren de alta velocidad. ¿Por qué cree que un representante político lo niega? No lo sé, pregúntele a él. Ojalá, lo haré. Después de 5 años y formando parte de una de las empresas afectadas en el accidente, ¿por qué cree que murieron 81 personas aquel día? Es un accidente, yo creo que es un cúmulo de cosas, pero es que eso lo tendrá que determinar el juez que lleva el asunto, y es el que tendrá que decidir la responsabilidad y el por qué ha habido ese accidente, junto con los informes periciales correspondientes, que serán lo que le lleva al juez a decidir lo que le corresponda a él. ¿Cree que Renfe se ha comido algún marrón que no le comportaba, que era un marrón político y se lo ha comido usted, por ejemplo? No, yo desconozco. ¿Ha dado explicaciones? ¿Alguna víctima
por cuestiones políticas que sabía perfectamente que no le competían? Yo he mantenido reuniones con la ministra Ana Pastor en esos momentos y con las asociaciones. Solo he estado con ella, solo con las asociaciones, y ella ha dado las explicaciones que ha considerado. Yo ahí ya no puedo. Muchas gracias. De nada. Señor Garzón. Muy buenas. Buenas tardes. Quiero que sepa 3 cosas antes de empezar. La primera es que está usted aquí por la petición de otros grupos parlamentarios, muy respetable, pero nosotros considerábamos que no tenía que venir. 2, que sepa que por parte de este grupo parlamentario, de este diputado, usted es una víctima más. Ni más, ni menos. Y 3, usted ha pedido algo, de hecho es lo único que ha pedido, que es que se escuche el audio, y alguien, seguramente los mismos que se vanaglorian aquí cada día de decir que no vetan nada, ha decidido que eso no se escuche. Es la grabación de su conversación con el interventor. Yo voy a gastar el minuto y medio que dura esa grabación en mi tiempo para que se escuche. Gracias. Señor, por favor, señor Rufián, si quiere, queda suspendida la sesión en este mismo. He aludido, más que nada porque ha habido mucho cabreo. Le repito, usted lo único que ha pedido es que se escuche esta grabación, según quien ha considerado que no. De hecho, los mismos que se han levantado muy cabreados durante esta sesión diciendo que la culpa es mía de todo esto. Si tiene bien el presidente, comienzo. Señor Rufián, era por alusiones. ¿Tiene alguna alusión? ¿Tiene alguna alusión? ¿Se refiere que no puedo seguir o cómo va? No, vamos a seguir el orden normal de las intervenciones. En este sentido... Es que ha suspendido la sesión. En este sentido, a usted le quedan 3 minutos 48 segundos para continuar. Esperemos que de una manera mínimamente normal. Adelante, señor Rufián. Entiendo que la normal es no cumplir con lo que el compareciente ha pedido. Repito, usted ha pedido que esta grabación se dé, su abogado también, y nosotros hemos intentado que así sea. Por mucho que aquí se estén dando golpes en el pecho en contra de eso. ¿Qué le diría José Blanco, a Ana Pastor y a Rafael Catalá si los tuviera delante? Prefiero no contestar a eso, que eso no me encuentro. Eso no. Yo no soy quien para decir nada sobre esas personas. ¿Usted se considera una persona normal? ¿Una cabeza de turco? No, me considero una persona normal, que tuvo un accidente, simplemente que cumplía con su trabajo y una llamada fue la fatídica, nada más. ¿Quiere que sigamos o dejamos aquí? Pueden, pero no puedo evitar emocionarme. Solamente, señor Garzón, con esto acabo, porque seguramente según quien aquí vendrá a los medios otra cosa, le pido Eso es lo que temo yo. Los medios, que yo quiero pasar desapercibido, ser una persona normal. Le pido por favor que confirme que usted ha solicitado previamente que este audio aquí se escuche. Está ahí escrito. Yo sobre lo escrito, que escrito está. Es lo único que ha pedido. Su abogado dice que sí con la cabeza. Lo digo porque según quién saldrá de aquí diciendo que yo soy un salvaje. Yo no entro a valorar nada. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Buenas tardes, señor Martí. Le agradezco su presencia hoy aquí. Intentaré ser breve y apelar sobre todo a su experiencia, porque muchos de nosotros pues nos cuesta entender alguna cosa. ¿Por qué cree que un sistema que acaba costando 100 millones de euros, como el RTMS, justo se desactiva o no se instala en ese tramo? Sobre cuestiones técnicas, desgraciadamente, no sé.
¿Por qué cree que el Albia 730 en el argot ferroviario se le llamaba tren Frankenstein? Yo oí eso de Frankenstein, lo oí después del accidente. Antes no. Entiendo que sabe que se le llamaba así en el argot ferroviario, aunque no lo sepa porque estaba hecho básicamente de diferentes... Yo no dudo de sus fuentes, pero yo lo desconozco, ese nombre. Sí, no, estaba hecho anterior a la fecha, desde que fue el accidente, desgraciadamente sí lo oí nombrar, pero antes nunca. Estaba hecho de diferentes piezas. De hecho, un ex maquinista, un profesional como usted, en un documental que yo recomiendo ver muy mucho en torno a este accidente, le llama aborto de la ingeniería. Repito, no son palabras mías, sino de un ex maquinista. ¿Cree que un tren de este tipo podía circular por esta vía de manera segura? Yo hasta lo que sabía, para mí esa vía era segura. Digo el tren. La vía y el tren, para mí era segura. ¿Cree que el hecho de que tuviera 2 furgones generadores Z al principio y al final contribuyó a ese vuelco tan atroz que vimos en las imágenes? Desconozco esos términos. No sé en qué pudo influir ni a favor ni en contra. Es usted interventor, ¿no? Sí. ¿Cree que el RTMS, si hubiera estado activo, el accidente hubiera sucedido? Hombre, yo entiendo que si esa curva hubiese estado de otra forma y el RTMS funcionase, supongo, y creo que sí, que hubiese ayudado. ¿Cree que se podía? Pero ya digo, yo desconozco los términos técnicos los desconozco. Yo, por lo que he oído, aunque una cosa, cuando me enteré de declaración me han dicho que lo que ha oído no, yo vengo aquí a decir lo que yo sé. Y lo que yo sé es que en aquel momento, para mí, era un tren seguro y una vía segura. Porque yo ignoraba completamente lo de que esa curva existiese ni que tuviese cierto peligro. Perdone, o sea, usted era el interventor del tren y no tenía ni idea de Yo soy el interventor que iba ese día en el tren. ¿Y no tenía ni idea? Soy. Es el interventor de ese tren. Y acaba de decir que no tenía ni idea de esa curva. Sobre esas cosas técnicas, yo no sabía que esa curva estuviese ahí. ¿Usted no sabía que esa curva estaba ahí? No. Pero era el interventor. Le repito que sí. Ya está. Gracias. Vale, gracias. Esa es una previa. No es cierto. Es falso que se necesite un informe o una autorización judicial para que aquí podamos discutir algo de lo que se está judicializando. Una causa, yo como ya he pedido a nivel público, le sigo pidiendo al presidente de la comisión que nos presente un informe, un escrito judicial que realmente diga esto, que justifique el hecho de que según quienes no podamos utilizar según qué cosas. Seguramente no llegará, y si llega no estará firmado por ningún letrado. La primera pregunta. Le leo algo que fue censurado en esta comisión hace unos días de manera absolutamente indecente. Nosotros comunicamos a los responsables de seguridad los fallos que hay. Es que no se puede recibir un anuncio en vía libre con un anuncio con una limitación a 80. Joder. Es que eso es inhumano. Yo creo que eso es un fallo de seguridad. Como sabe, esa es la conversación del maquinista segundos después de estrellarse en la curva. ¿Qué opina? Una actuación muy humana, por su parte. No me requiere más comentarios. ¿A qué cree que se refería con nosotros avisamos? Pues que lo comentaría con alguien, supongo. Pero claro, escrito no había nada, escrito no hay nada. Como jefe de maquinista, ¿le consta no era de mi ámbito tampoco. Que hubiera maquinistas que se quejaran de que esa curva era imposible de coger? Por escrito nadie. Según la pericia humana, dijéramos. No, tampoco, bueno, sí, pero no, tampoco es esa, pero bueno, sí. No hubo nadie que yo recuerde.
Nadie se escribió sobre eso. Tras 5 años, ¿cree que el accidente fue evitable? ¿Que fue un fruto de presiones políticas? Yo más bien creo que fue un cúmulo de circunstancias, que si a lo mejor en ese riesgo se hubieran puesto barreras, quizá no hubiera ocurrido. ¿Cree que una señal en el kilómetro 84 a 200 metros, como sabe, de la curva de Agrandeira, es suficiente para que un maquinista, en definitiva una persona, baje de 200 a 90 kilómetros por hora? Vamos, yo es que desde el punto de vista profesional estamos acostumbrados a eso, porque siempre las velocidades máximas estaban recogidas solamente en el horario. Se cambió esta forma de regular los cambios de velocidad muy recientemente. Ahora en la vía todos los cambios de velocidad están ya señalados, tanto ascendentes como descendentes. Antes no. Lo único, históricamente, desde que se inventó el ferrocarril, que yo recuerde, luego recuerdo cuando se inventó, pero desde que estoy yo en él, todas las limitaciones, los cambios de velocidad están en el libro horario, 4 velocidades máximas. Pero usted avisó de que aquello era absolutamente anormal. Es lo que iba a comentar, que precisamente en ese punto, por las particularidades, pues llamo particularidades que se daban, me parecía insuficiente. Es cierto que a pesar de avisar a 5 altos cargos de Renfe, incluido la gerencia, incluido Ángel Lluch, nadie le hizo caso. No es que no me hicieran caso, es que yo creo que lo que pensaron, porque luego lo que declararon fue eso, que se ajustaba a la norma. Fue lo que ellos dijeron en cada momento. ¿Qué cree que hace justificable que un proyecto de 15 años se cambie 8 meses antes de que el PSOE salga del gobierno? Es que yo desconozco eso. Lo sé por la prensa, desconozco esa parte. ¿Cree que el tren llamado Frankenstein, que después le preguntaré por qué, le llamaban Frankenstein, era un tren de alta velocidad? ¿Que por qué lo era? No, ¿cree que lo era? Creo que lo era. Por las velocidades que mantenía, sí. ¿Y por qué cree que Rafael Catalá, el secretario de Fomento de aquella época, decía que decirlo era antiespañol cuando había carteles en todo el recorrido que decía que sí, que era alta velocidad? Alguno queda todavía. Sí, sí. No lo sé. No sabe. ¿Cree que todo fue fruto de presiones políticas, de que el PSOE tenía que salir del gobierno y tenía que anunciar un proyecto como ese, y de que Ana Pastor tampoco hizo mucho por cambiarlo? No, yo creo que fue fruto de la mala suerte. Es lo que yo creo. Sin más. Sin más. Si todo era correcto y si todo fue fruto de la mala suerte, ¿por qué 4 días después del accidente se ponen balizas de seguridad? Y señales. Y señales. De limitación. Sí, sí. Porque realmente harían falta. Luego, igual no era tan mala suerte. Yo me refiero a mala suerte a la confluencia que se dio para ocurrir el accidente. Pasamos por allí infinidad de veces y no pasó nunca. Si si todo era un accidente y todo fue fruto de la mala suerte, ¿por qué no ha habido una comisión de investigación como esta en 5 años? ¿Por qué la han vetado PP y PSOE? Ahí ya es un tema que yo no desconozco. Ya, igual no era tan mala suerte. ¿Por qué cree que el tren se llama Frankenstein? Lo leí en la prensa, ni idea. Siempre lo leí en la prensa, pero no sé por qué. ¿Cree que los furgones del principio y del final tuvieron algo que ver en el volcado atroz que hubo justo antes de la curva? Hombre, yo como persona de conducción, si un vehículo circula por la REFIG, Red Ferroviaria Interés General, es porque está homologado para hacerlo. Entiendo que previamente se habrán hecho todos los estudios de ingeniería para que así funcione, para que se funcione por esa línea. Por lo tanto, no sé más. ¿Usted no tenía constancia de que ese tren se le llamara Frankenstein? Por la prensa, sí. Por la prensa. A nivel prensa. interno de Renfe no se habló nunca de eso. Así como tenemos motes a otros trenes, a ese pues no. Reiterar que ojalá a nadie más se le censure nada en esta comisión, sobre todo con mentiras. Muchas gracias.